Ahora vamos a ver la poesía que se da en los años 50. Pues como vimos antes, cuando tratamos la poesía de los años 40, os comenté que la poesía desarraigada, que lo que hacía era mostrar el dolor existencial del hombre y la angustia y el horror ante la situación en que había quedado el país pues, después de la guerra, de manera natural toda esta expresión de sentimientos pues va a desembocar en la poesía social, en la concepción de la poesía como un instrumento de denuncia social para testimoniar la realidad del momento y los problemas pues, por los que pasa la sociedad y los hombres que viven en ella. Es una literatura de urgencia, como pongo aquí. ¿En qué sentido? En que considera que el poeta tiene una función urgente que no puede eludir y que tiene que afrontar, que es denunciar la injusticia y comprometerse con el dolor de los oprimidos. De esta manera la poesía lo que pasa a ser es el testimonio de la realidad colectiva. El poeta es como un notario, como un testigo y debe utilizar su voz y su sensibilidad para denunciar la injusticia y el dolor de sus congéneres. Entonces, ¿qué temas van a aparecer? Pues las dificultades económicas de las clases bajas, la alienación por el trabajo deshumanizado, repetido, con horarios extendidos, pues todo este sufrimiento que tienen los obreros lo van a denunciar los poetas. Y a su vez animar a solidarizarse unos obreros con otros y a luchar porque cambien las cosas. También otro tema que va a aparecer es la preocupación por el país, por el destino del país y la necesidad de que todos los habitantes superen los odios y las rencillas que había provocado la guerra civil. Y todos estos temas son los que van a aparecer en la poesía de esta época. ¿Quién es el destinatario de esta poesía? Pues la inmensa mayoría. Es una poesía que quiere llegar al mayor número de gente y quiere dejar de ser elitista. Entonces, ¿cómo va a hacerlo? Pues cultivando una poesía realista, de orientación narrativa, que quiere decir que va a contar historias y con una vocación comunicativa. Para poder denunciar todas estas cosas va a predominar el tema sobre la forma, va a ser más importante lo que se cuenta que cómo se cuenta. ¿Por qué? Porque la forma tiene que volverse sencilla, porque si es una poesía que quiere llegar a todo el mundo, que no quiere ser elitista, tiene que ser una poesía que sea asequible a todos. Entonces esto va a hacer que la poesía se vuelva prosaica, dedicada a las cosas prácticas, a las cosas del mundo, y que sea tanto formalmente, tanto en sus estructuras y en recursos métricos o estilísticos, como en el lenguaje empleado, muy sencilla. Se va a producir ese paso a la sencillez por esta vocación que tiene de denuncia y de llegar a todos. ¿Qué poetas fundamentales tenemos en esta época? Pues, como os menciono aquí, Blas de Otero, Gabriel Celaya, José Hierro y Ángela Figuera. No significa que haya más, por supuesto que hay más, pero bueno, vamos a centrarnos en comentar algo de estos cuatro poetas. Empezamos por Gabriel Celaya, que está muy ligado a esta poesía social, lo que no quiere decir que sea la única poesía que ha escrito, porque Gabriel Celaya pues, tuvo una trayectoria poética bastante larga y le dio tiempo a pasar por diferentes etapas. Lo que pasa que en este momento pues, fue uno de los puntales de la poesía social. En su primer libro, que os pongo aquí al principio, Las cartas boca arriba, pues es donde él declara que ningún hombre puede ser neutral. Y como ningún hombre puede ser neutral, pues el poeta tampoco. Tiene que comprometerse. Entonces en sus versos dice: maldigo la poesía concebida como lujo cultural por los neutrales. Maldigo la poesía de quien no toma partido. Como veis, esto es una concepción de la poesía absolutamente
alejada del concepto de poesía pura que tenía, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, del poeta como un ser especial, dotado de una sensibilidad exquisita, que a lo que tiene que dedicarse es únicamente a su poesía, a la belleza de su poesía, a la búsqueda de la belleza y la verdad, y tiene que aislarse. Y esta poesía tan exquisita va a poder ser degustada únicamente por una élite que sea capaz de apreciar pues esa poesía decantada, pura, que ha nacido pues de ese trabajo y de esa concentración y ese aislamiento del poeta. Aquí es todo lo contrario, el poeta no se puede aislar, el poeta forma parte de la sociedad y como ciudadano tiene que tomar partido y tiene que utilizar su voz para posicionarse. Y la poesía no puede ser un lujo, no puede ser para unos pocos, tiene que ser una poesía para todos, con una vocación universal. Entonces, como he dicho antes, pues aunque a Gabriel Celaya se le considera un pilar de la poesía social, pues también va a tener su poesía otras orientaciones. De hecho, él empieza tras la guerra civil a hacer una poesía de tono existencial, pues más parecida a la poesía desarraigada, que lo que intentaba transmitir era la inseguridad pues frente a un mundo caótico y en mala situación y en el que el individuo se ve perdido y necesita buscar una afirmación, necesita buscar algo a lo que agarrarse. Todo esto son temas que ya hemos visto en la poesía desarraigada. Y en esta etapa, pues a esta etapa inicial más cercana a la poesía desarraigada, pertenecen libros como Movimientos Elementales y Objetos Poéticos. ¿Qué pasa? Que luego él publica un libro, Cantos Íberos, que es el que ya le define como poeta social y en el que defiende la tesis más famosa, que es la poesía es un arma de lucha social. La poesía se tiene que poner al servicio de la lucha social y de la mejora de las condiciones de los individuos que conforman la sociedad. De hecho, Gabriel Celaya pues, tiene un verso muy famoso que a día de hoy se sigue repitiendo, que la poesía es un arma cargada de futuro. O sea, la poesía tiene que enfocarse, tiene que ser como un arma para la lucha. ¿La lucha por qué? Pues por un mundo mejor, por un futuro mejor. ¿Qué pasa? Que esta, como veremos más adelante, pues la poesía social se agotó por varios motivos, que luego veremos, motivos políticos, sociales, económicos y motivos también propiamente literarios, porque precisamente por tanto prosaísmo esta poesía se agota, llega un momento que la gente se cansa de hacer una poesía tan sencilla y quiere pues que la poesía vuelva a brillar, vuelva a tener un lenguaje brillante y digamos una ambición más estética. Y entonces Celaya va a recobrar el vanguardismo que habíamos visto que había influido en la poesía antes de la Guerra Civil en poemarios como Mazorca o La linterna sorda. Aquí tenemos una mujer que es Ángela Figuera, que formó parte de lo que se llamó el triunvirato vasco de la poesía de posguerra, porque tanto Gabriel Celaya como Ángela Figuera como Blas de Otero pues son tres poetas vascos y los tres pues van a coincidir en entender la poesía pues como una poesía social y que tiene que reflejar las angustias y los problemas del hombre. Entre los principales libros de Ángela Figuera tenemos Mujer de barro, y otros libros importantes suyos son El grito inútil y Toco la tierra. Y aquí tenemos a José Hierro, que es otro de los poetas. Empezó a publicar versos antes de la Guerra Civil, durante la Guerra Civil, en revistas del Frente Republicano. Ya vimos con Miguel Hernández, y con los poetas del 27, que los republicanos habían editado revistas durante la Guerra Civil para publicar poesía, digamos, para animar, para mostrar su apoyo a la República. Y luego también aparecían esas poesías otros poemas que a lo mejor no tenían este fin. Cuando se acabó la Guerra Civil, la contienda, pues
José Hierro estuvo en la cárcel 4 años y fue una experiencia pues que indudablemente le marca. Entonces, cuando publica posteriormente, en los años 40, 2 libros, pues esta experiencia del paso por la cárcel se va a notar mucho en su libro, va a dejar un pozo autobiográfico en su poesía, y también se va a notar en una madurez que es poco frecuente en jóvenes poetas. Lo que pasa que, como había pasado una experiencia tan fuerte como la cárcel, pues le había hecho madurar como poeta y como persona. El primer libro que publica se titula Tierra sin nosotros. ¿Y qué es lo que aparece en el libro? Pues es como una evocación de una patria que fue un día habitable y que ahora está en ruinas después de la guerra civil. Continúa con esta reflexión en su siguiente libro, que es Alegría, y da un giro hacia la vía solidaria, que es la que entronca más con la poesía social, en su libro Quinta del 42. Lo que pasa es que la poesía de José Hierro no es una poesía social al uso, porque no es tan prosaica y no está completamente vacía de elementos externos a este realismo y a este prosaísmo que define a la poesía social, porque van a aparecer elementos antirrealistas en su poesía y que se van a ver en otros libros, que son Cuánto sé de mí o Libro de las alucinaciones. Y bueno, su trayectoria sigue hasta Cuaderno de Nueva York, que es un libro que publicó en los años 90. O sea que la trayectoria poética, como os he comentado en el caso de Gabriel Celaya, la trayectoria poética de José Hierro fue muy larga. Entonces estamos estudiando ahora su etapa más social, que como hemos visto empieza fundamentalmente en Quinta del 42, donde entra pues esta visión de la solidaridad que se va a transmitir a sus poemas, pero vamos, que su trayectoria poética continúa. Y luego está Blas de Otero, que cuando publica su libro Pido la paz y la palabra, el primer poema de este libro se titula A la inmensa mayoría. Y claro, esto es, por así decirlo, una pulla a Juan Ramón Jiménez, que él decía que su poesía era una poesía para la inmensa minoría, era una poesía dirigida a la élite. Entonces, Blas de Otero pues tiene la visión contraria, es no, yo me dirijo a todo el mundo. ¿Qué es lo que hace? Pues Blas de Otero, pues la sutileza y las metáforas que aparecen en su poesía están puestas al servicio de ¿qué? De la denuncia de lo que hemos visto del sufrimiento del hombre y para impulsar, para que ese hombre, al ver ese sufrimiento, se le despierte una conciencia social, la necesidad de actuar como ciudadano, miembro de una sociedad y ser consciente de los problemas que ésta tiene. Entonces, ¿qué temas van a aparecer en su poesía? Pues temas como la injusticia social, pues que hay unas clases sociales que están condenadas pues al sufrimiento, lo que hemos visto, al trabajo alienante, a pasar penurias y miserias. Aparece el anhelo de libertad y la esperanza en la creación de un mundo mejor, por lo que hemos dicho antes, porque es una poesía que pretende mover a la conciencia, que aquel que la lea se conciencie de los males del mundo y se vea impelido a hacer cosas para que esto se acabe. Va a utilizar en su poesía abundantes recursos estilísticos de todos los planos, del plano fónico, del plano morfosintáctico, y va a combinar las estrofas clásicas y tradicionales con el verso libre. Va a hacer una mezcla de lo más tradicional con ya el verso libre de medida y de constricciones métricas. Y esta combinación de estas dos cosas se va a ver en un rasgo común que tienen sus versos, tanto los versos que son más tradicionales como los cuando vira más hacia el versolibrismo, en que va a tener un ritmo bronco con rupturas del fluir del verso, precisamente porque es una poesía que quiere ser como un golpe a la conciencia del lector y porque también es un brote de este grito
de desesperación frente a la censura, al dolor del hombre y la injusticia del momento. Bueno, pues más o menos esto es lo más importante de la poesía de esta época.